Medios Chapingo, presenta. Buen día, estamos por iniciar. Favor de tomar asiento. Jóvenes, muy buenos días. Vamos a interrumpir un minuto el programa. Estamos haciendo una colecta para su compañero Freddy de sexto uno, que tuvo un accidente muy grave y está en terapia intensiva y además pues va a necesitar pues gastos, va a tener gastos muy fuertes para su tratamiento. Entonces, para no interrumpir más, mientras ponemos atención al programa, los alumnos van a pasar un botecito y lo que sea su voluntad nos va a ayudar mucho. Muchísimas gracias. Del mismo modo a la jefa de grupo del 701 y al jefe de grupo del 707.
días a todos y todas. Es un honor estar reunidos aquí para compartir uno de los proyectos más significativos de nuestra formación profesional. Hoy no solo venimos a contar lo que hicimos durante el viaje internacional a Europa, hoy venimos a mostrar cómo este proyecto transformó nuestra visión académica, profesional y personal. Queremos presentar una experiencia completa, desde el trabajo previo en las aulas hasta los aprendizajes que nos dejaron Francia, Suiza, Inglaterra y Países Bajos. Es un gusto para mí, Stephanie Martínez, estudiante del Grupo 701 de la Licenciatura en Comercio Internacional, dar inicio a este programa en este foro. Este evento no habría sido posible sin el respaldo y acompañamiento de nuestras autoridades y coordinaciones académicas. A continuación, presentamos con gusto a quienes hoy nos acompañan. Recibamos al maestro en Ciencias Alejandro Alberto Miliano, subdirector académico de la DICEA. Maestro en Administración Héctor Rosas González, coordinador de LSI. A los coordinadores académicos del viaje, maestro en Administración Salvador Becerra Márquez, responsable del Grupo 701. Maestro en Finanzas, Armando Ramírez Román, responsable del Grupo 707. A la jefa de grupo del 701. Al jefe de grupo del 707. Agradecemos profundamente su presencia y apoyo, así como su compromiso con la formación internacional de los estudiantes. Cedemos ahora la palabra al subdirector académico para brindarnos un mensaje de apertura. Buenos días. Gracias por la invitación. Con el permiso de la mesa, maestro Becerra, maestro Armando, maestro Héctor, de los compañeros jefes de grupo que son nuestros representantes de grupo, los líderes. Con el permiso de todos ustedes, pues estoy muy contento de estar aquí, de que me hayan invitado. Les agradezco mucho, es reconfortante esto, verlos listos para presentar su experiencia de la práctica preprofesional 5. Este tipo de actos académicos le dan vida a la división. Nosotros buscamos que se realicen este tipo de eventos, foros. Eso le da vida, le da dinamismo a nuestra división. Y sobre todo, esta actividad que están organizando los profesores, a quienes por cierto felicito por su compromiso académico y por su activismo, por su energía. Esto, la verdad, cae en un momento muy importante para nosotros, porque estamos tratando de definir unos lineamientos para las prácticas preprofesionales 4 y 5 sobre todo. Tenemos algunos retos. Como ustedes saben, falta acordar ciertos lineamientos para disminuir, por ejemplo, la cuestión de las pérdidas de clases, acordar, pues, ordenar y con ello que logremos cada vez tener prácticas de mayor calidad que impacten a nuestros estudiantes. Y entonces todo esto abona a toda esa parte que ya está en la comisión académica del Consejo Divisional y en el propio, ya discusión entre los propios consejeros y con las autoridades también. Entonces yo me siento pues contento, estoy agradecido, los felicito, felicito a los profesores por organizar esto, por su compromiso. Ellos dos son profesores muy activos que buscan siempre apoyar a sus estudiantes, siempre empujando a los estudiantes a ser mejores y eso queremos en general en nuestra división, con todo nuestro personal docente, con nuestros compañeros. Y bueno, la idea es que ustedes se beneficien, ¿no? Y hoy vamos a tener aquí, vamos a dejar constancia de cómo los impactó esto y por eso estoy muy contento y los felicito. Éxito. Buenos días. Del mismo modo, agradecemos unas palabras del maestro Héctor Rosas.
Listo. Muchas gracias. Buenos días. Como siempre lo he dicho, estamos aquí sumando a las actividades de los diferentes programas, en este caso de la DICEA, de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Por lo tanto, para mí también es un honor presenciar este esfuerzo que se ha hecho conjunto con la licenciatura en Economía y con la licenciatura en Comercio Internacional. Ha habido varios retos que los hemos llevado cabalmente. Algunas propuestas pues no han procedido porque justamente tenemos que acatarnos a las normas. Sin embargo, también hemos hecho grandes cosas. Yo agradezco al profesor Armando Ramírez, al maestro Becerra, porque sé que en estas prácticas suman actividades. Algunos profesores hacemos otras rutas diferentes y esto creo que es muy bueno porque entonces tenemos una diversidad de alternativas de esta práctica preprofesional. Es por ello que me da gusto y esperemos que en el siguiente foro estemos aquí más grupos reunidos. Yo personalmente con mucho gusto me uno a la preparación de este tipo de eventos y de aportaciones. Pues veo que hay algunos, no muchos, pero hay algunos alumnos de sexto año, probablemente alguien de quinto por ahí que no vea, pero esto es muy importante que ellos estén enterados para que no nos dejemos llevar por los mitos, ¿verdad? Que si es muy caro, o que si se va solamente a pasear y cosas así, que luego escuchamos ese tipo de historias. Y créanme que por lo menos de los que estamos aquí en este presidium y un servidor, siempre tenemos en mente el objetivo académico. Y por supuesto que también va a haber actividades culturales porque estamos con un nuevo sistema que es la nueva Ley de Educación Superior y que en los programas de Chapingo lo estamos implementando con los criterios del CEAES, por ejemplo, que implica también la convivencia intercultural a nivel internacional. Y es por ello que todo lo que estamos haciendo va alineado a los programas. Y sin más preámbulo, los felicito por este evento. Muchas gracias. Antes de pisar un aeropuerto, ya habíamos iniciado este viaje desde las aulas. Para iniciar con este foro, damos la palabra a Jesús Leobardo López Herrera del 701, quien nos platicará sobre las actividades realizadas previas al viaje. Invitamos al Presidium a pasar a tomar asiento para disfrutar de la presentación. Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan hoy en este día y a aquellos que también nos están acompañando en la transmisión. Bueno, pues antes de que iniciáramos nuestro viaje a Europa, tuvimos una serie de actividades previas que fueron fundamentales para preparar nuestra experiencia académica y cultural. Desde las primeras semanas nos organizamos por equipos para investigar a fondo cada uno de los lugares y países que visitaríamos. No se trataba solo de buscar información turística, sino de comprender parte del contexto histórico, económico y social de cada destino, así como los componentes, valores y prácticas culturales que podíamos encontrar allá. Esto nos ayudó a llegar mejor informados y con una visión más amplia de lo que íbamos a vivir. Siguiente, por favor. Bien, entonces comenzamos a desarrollar trabajos de investigación que nos ayudaron a profundizar en aspectos muy específicos como algunos modelos económicos de cada país, las dinámicas comerciales y la relación de cada destino con el nuestro, con México, y en general la manera en cómo sus culturas influyen a nivel internacional. Además, cada equipo preparó exposiciones donde presentábamos nuestros hallazgos frente al grupo. Estas exposiciones fueron importantes porque nos permitieron aprender entre todos, comparar perspectivas y aclarar dudas antes del viaje. Otra clave importante fueron los estudios de caso que realizamos de situaciones reales de cada una de las instancias que visitamos o que estábamos posterior a visitar. Todo esto también nos
nos ayudó a que elaboráramos guías temáticas para cada destino, donde incluíamos información sobre el transporte, el costo de vida, reglas básicas de comportamiento, seguridad y recomendaciones generales. Esto fue útil pues para que cada uno de nosotros viajara con mayor seguridad y responsabilidad. En conjunto, todas estas actividades previas fueron construyendo un panorama pues mucho más completo de lo que íbamos a vivir. Llegamos a Europa listos para observar, comparar, aprender y reflexionar. Y así fue como nos estuvimos preparando pues para no llegar de cero y tener una nivelación un poco más adecuada. Gracias. Cada investigación fue una ventana anticipada hacia Europa. Damos espacio para preguntas y respuestas. Si alguien del público desea preguntar o comentar, es el momento. La planificación fue el puente entre la teoría y la realidad. Para continuar con nuestro programa, cedemos el micrófono a Alondra Isabel Flores Álvarez, quien nos hablará sobre la planificación de este gran recorrido. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar acerca del presupuesto, que es un tema bastante importante, creo que para todos, y es algo que al menos a mí sí me hubiera gustado que me dijeran antes de ir al viaje, ¿no? Como contexto inicial, el presupuesto que yo les voy a presentar fue el que yo tengo registrado porque fue el dinero que yo me gasté. Como contexto, fui 24 días, visité 6 países y en esos 6 países fui a 10 ciudades. Entonces, para que tengan más o menos un panorama de los gastos que se hicieron en estas condiciones de viaje. El presupuesto se desglosa en el transporte entre destinos. ¿A qué me refiero con esto? Aviones, trenes, buses entre un país y otro y entre una ciudad y otra. A esto fueron 25,000 pesos. Redondeé un poquito las cantidades. Tengo un Excel que desglosa absolutamente todos los gastos. Sin embargo, para no ser tan repetitivo con números como más específicos, esto es como para que tengamos un panorama. En hospedajes fueron 14,000 pesos. Hay que considerar que nosotros íbamos en grupos de entre 6 y 8 personas, entonces muchas veces nos tocaba compartir entre todos, por lo cual pues hacía que el hospedaje fuera pues más económico. Después en alimentación fueron 15,000 pesos, en transporte local 6,500. En transporte local me refiero a Uber, metro, autobuses dentro de las ciudades en las que ya estábamos, no entre países o así, eso es entre destinos. La conectividad 1,300. ¿A qué me refiero con esto? En cuestiones de internet y pues también ahí incluyo el espacio de iCloud porque pues, yo lo necesité. Es importante considerarlo porque al menos en mi salón fueron muchos gastos fue un gasto que varios ocuparon. Entradas y actividades, 8,600. Dentro del viaje, más adelante van a hablar acerca de las actividades que realizamos extracurriculares, que son pues museos y todas las actividades que realizamos los fines de semana, que pues también fueron muy interesantes y pues bueno, a eso va el presupuesto de los 8,600 y en souvenir 7,500. Eso pues claramente depende de cada quien. Pero pues es como un contexto general de todo lo que yo gasté y en otros fueron 2,800. ¿Qué entra aquí? Pues los seguros, el seguro que pagamos de viaje y algunos impuestos y también permisos como la ETA y eso fueron un total de 80,700 por 24 días. Quise hacer esto un poco más visual para que tengamos un panorama de qué es en lo que se destina más el dinero y los gastos más fuertes, que son los transportes entre destinos. Después sigue la alimentación, el hospedaje.
Todo esto pues son gastos pues casi fijos para que pues podamos, para los que son de sexto, tengan más o menos una idea de qué es en lo que se puede invertir más. También quiero mencionar que, siguiente por favor, ¿cuáles son los aspectos en los que ustedes pueden ahorrar un poco más de dinero? Pues es obviamente son las entradas de actividades y en los souvenirs. Eso ya depende mucho del presupuesto que ustedes tengan y de las actividades que quieran realizar y de las cosas que quieran comprar. Siguiente, por favor. Como final, para que esto es un dato que a mí me hubiera encantado que me dijeran, es ¿cómo puedo sacar el presupuesto que yo voy a necesitar para hacer ese viaje? Con las condiciones que yo ya les platiqué, los días que yo fui y las ciudades que visitamos, fue un promedio de 2,842 pesos por día más 12,500 del vuelo redondo, que fue el precio que yo tomé. Esto varía mucho, depende del tiempo de anticipación con el que lo compres, pero eso es un costo fijo que todos vamos a hacer independientemente de que vayamos 10 días, 15 días, o sea, eso es algo que va básico. Entonces, más que nada este dato creo que es muy importante para los de sexto. Si quieres saber cuánto vas a gastar más o menos en promedio, ¿cómo lo puedes hacer? Multiplicas 2,842 por los días que quieres ir y aumentas el precio de tu vuelo redondo a España, que generalmente es lo que todos hacemos, y más o menos te puedes dar una idea de pues cuánto es el dinero que necesitas para gastar. De mi parte es todo. Si tienen alguna duda, pues díganme. ¿No? Muchas gracias. Europa se convirtió en nuestro salón de clases. Y para saber más sobre lo visto durante este gran recorrido, se encuentran Marlene Natividad Quirós Bautista, Sara Sofía Salcedo Castillo y Jessica Abigail Chaires Báez. Buenos días. Bueno, nuestras actividades académicas dieron inicio en la Cámara de Comercio Internacional en París. Este organismo es uno de los más importantes en materia de comercio internacional. Aquí pudimos relacionar varias cosas vistas en clases como los contratos internacionales, los Incoterms, y nos dimos cuenta de la importancia que tiene que un organismo sea neutral ante varias situaciones. En esta sede se reúnen expertos, empresas en materia de comercio de todo el mundo, y el objetivo es hacer del comercio mundial algo justo para todos. Después nos dispusimos a irnos a la Asamblea Nacional Francesa, la cual se ubica en el Palacio de Borbón, cerca del río Sena, y nos dieron un recorrido por las instituciones. También nos explicaron parte de la historia. Esta institución es de las más importantes a nivel político en Francia, ya que aquí se toman las principales decisiones mismas que afectan a la economía del país. ¿Y qué relación tiene con México? Bueno, la Unión Europea es de los principales socios comerciales con México, y las decisiones que se toman en esta asamblea afectan directamente en lo que pasa a la Unión Europea. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a una sesión en donde pudimos ver cómo debatía la derecha y la izquierda, partidos políticos, sobre el presupuesto anual. Entonces pudimos relacionarlo con la política de México. Después nos dirigimos a otra ciudad, Ginebra, en Suiza, una de las ciudades más importantes, ya que aquí se ubican la mayoría de las organizaciones internacionales mundiales.
iniciamos con la visita a la misión permanente de México en la ONU, aunque esta visita fue un poco más diplomática. Esta misión se encarga de defender la postura de México, los intereses de México ante organismos multilaterales. Nos pudimos dar cuenta de que la diplomacia no solamente es un mecanismo para relacionarnos con otros, sino también es importante ya que se logran objetivos en común. Aquí se discuten temas como seguridad pública, migración, comercio y demás temas. Después nos dirigimos a la Organización Mundial de Comercio. Nos dieron un recorrido por todas las instalaciones, nos platicaron sobre la historia y aquí se toman varias sesiones que impactan al comercio mundial. Por ejemplo, lo que pasa con los aranceles, restricciones arancelarias o no arancelarias, o en el caso de México, que alguna vez tuvo que recurrir a esta institución por lo del atún o recientemente por lo del acero. Entonces, esta institución se encarga de verificar de que el comercio sea justo para todos y pues con eso terminamos nuestras visitas en Ginebra. Bueno, nuestra siguiente visita… Nuestra siguiente visita fue a la ETH en Zúrich, la cual es una universidad pública suiza reconocida por tener premios Nobel y ser considerada una de las mejores universidades a nivel global. Es una de las mejores en el mundo en cuanto a ciencias, ingeniería y tecnología. A pesar de su enorme prestigio, es importante recalcar que la ETH es totalmente pública, lo cual nos ayuda a entender que pues, Suiza tiene una fuerte innovación en toda esta parte de la educación y la investigación. Durante el recorrido conocimos varios espacios del campus y uno de los momentos más especiales fue ver el casillero de Albert Einstein, quien estudió y trabajó ahí. También visitamos algunos de los museos universitarios, donde pudimos observar fósiles reales, piezas geológicas y artefactos científicos históricos. Además, nos explicaron cómo funcionan sus programas académicos y las oportunidades para estudiantes internacionales, las cuales son bastantes. Después visitamos la granja Wefhof, situada en las afueras de Zúrich. Es una explotación agrícola familiar enfocada en hortalizas, aves de corral y frutales. Lo más interesante fue conocer su modelo basado en la agricultura apoyada por la comunidad, que funciona mediante una colaboración directa entre agricultores y consumidores. Esto consiste en que las familias pagan una contribución anual sugerida y participan activamente en el trabajo de campo. A cambio, los productores tienen un mercado estable, mejor planificación y precios más competitivos, además de un sistema que fortalece la relación entre el productor y la comunidad, promoviendo prácticas transparentes y sostenibles. También pudimos recorrer los huertos, los invernaderos y el área de frutales. Nos explicaron cómo se maneja la rotación de cultivos, la fertilidad del suelo y el bienestar animal. Y como parte de la experiencia probamos un jugo de manzana producido por la misma granja, el cual por cierto estaba muy bueno. Nuestra siguiente visita, y personalmente una de mis favoritas, fue visitar el Parlamento Europeo en Estrasburgo, especialmente el edificio de Louis Weiss, que es donde se llevan a cabo las sesiones plenarias más importantes. Antes de entrar al hemiciclo, nos explicaron un poco sobre la historia del edificio, su arquitectura y el simbolismo que representa para la Unión Europea. También conocimos el calendario parlamentario que organiza el trabajo de los diputados. Una vez dentro pudimos visitar el hemiciclo, que es esta sala principal donde se debaten y se votan las leyes europeas. Este es un espacio enorme diseñado para que todos los diputados puedan intervenir, debatir y participar en las votaciones. Ahí mismo nos explicaron que los asientos están distribuidos por grupos políticos, no por países,
lo cual permite que los diputados se organicen según afinidades ideológicas y no por nacionalidad, lo cual es clave para el funcionamiento del Parlamento. Después tuvimos la oportunidad de visitar el puerto de Ámsterdam, donde recibimos una explicación sobre el funcionamiento de este, uno de los puertos más grandes e importantes de Europa. Nos hablaron de los tipos de mercancías que maneja, como combustibles, productos químicos, granos, materiales industriales y carga general. También pudimos aprender sobre el sistema de los canales, que es esencial para la ciudad. Los canales son los que ayudan a regular los niveles del agua, facilitan el transporte interno y conectan zonas logísticas con áreas industriales. Esto de una manera eficiente y sostenible. Otro punto relevante fueron sus estrategias de sostenibilidad. El puerto está impulsando el uso de energías más limpias, la instalación de puntos de recarga eléctrica para embarcaciones, la digitalización del tráfico marítimo para reducir emisiones y varios proyectos de economía circular que buscan reutilizar residuos industriales. Después, por último, nuestra última visita fue la sede de la Organización Marítima Internacional, ubicada en Londres. Es una agencia de la ONU encargada de regular el transporte marítimo a nivel global. Iniciamos con una explicación sobre su historia. La OMI fue creada en 1948 y empezó a funcionar en 1959 para coordinar reglas internacionales que garantizan seguridad marítima y protección ambiental. Desde entonces ha desarrollado convenios claves y después nos llevaron a la famosa Assembly Hall, la sala principal donde se reúnen los Estados miembros. Ahí nos explicaron cómo funciona esa estructura. Cada país tiene un asiento asignado con su nombre. Las delegaciones suelen estar compuestas por un representante principal y por 2 asesores más. En esta sala se realizaron las reuniones de la Asamblea, el Consejo y varios comités técnicos. Nos mostraron cómo se discuten las propuestas, cómo se piden turnos de palabra y cómo se llega a acuerdos por voto o por consenso. También nos explicaron que México, junto con otros países latinoamericanos, participan activamente en estas decisiones. Y bueno, siendo este el fin de la explicación de las visitas académicas, podemos concluir que estas nos dio una perspectiva muy completa del papel que tiene la ciencia, la tecnología, la agricultura y la política en el comercio internacional. Fue un viaje que no solo nos mostró lugares increíbles, sino que también nos permitió comprender cómo se interconectan todas estas áreas en el mundo real. Gracias. Bueno, este viaje nos ayudó para enriquecer nuestro conocimiento, pero también adquirimos conocimiento de la cultura, de cómo es la gente y de la economía del país. Tuvimos el placer de conocer la montaña Titlis, que es parte de los Alpes suizos. En Titlis, la verdad yo considero que es uno de los viajes culturales que más me gustó, porque no conocimos solo a gente de Suiza, sino que vimos a gente de todo el mundo y además ver los Alpes suizos es hermoso, es precioso, es una vista que no se compara con nada. Nosotros tuvimos un viaje en teoría grupal, que por un grupo de 21 personas tuvimos un costo de 2,070 pesos de la entrada, pero también el maestro nos pudo conseguir un autobús para que nos pudiéramos mover todo el grupo junto, lo que nos facilitó la llegada y el regreso a nuestros lugares. El transporte nos costó 1,097 pesos. En total gastamos como 3,160 pesos, que para lo que adquirimos yo realmente considero que fue súper barato. Algo que a muchos les gusta del viaje y también que nosotros nos dimos el tiempo para una visita cultural sería Disney. Se sabe que la economía de un país no solo se mueve a través de los comercios exteriores, las importaciones y exportaciones, sino que también a través de sus diferentes actividades. Pues esta fue una que que algunos nos pudimos dar el lujo de ir y también considero que fue algo muy lindo. También, para enriquecer nuestra cultura, visitamos diferentes museos. El Museo del Louvre, lamentablemente no pudimos entrar porque pues, no tenía muchos días que había sido el robo, pero la verdad, estar afuera del Louvre y ver las vistas de sus alrededores no tiene comparación. También el Vaticano.
precioso el Vaticano, no solo es para ver la vista y la arquitectura, sino también para conocer un poco más de la religión y del país más pequeño del mundo. Nosotros llegamos sin querer al Vaticano, con una amiga íbamos de camino al Coliseo Romano, nos desviamos y llegamos sin querer al Vaticano, pero no cambia esa experiencia por nada del mundo. Como tip, sí les digo a los compañeros que van a ir de viaje, nunca dejen su pasaporte. En Italia es muy importante que traigan su pasaporte consigo porque los policías constantemente están revisando los pasaportes y todo eso. También en Ámsterdam tuvimos la oportunidad de ir al museo de Ana Frank, a su casa, donde pudimos ver más o menos cómo era que ella vivía durante la guerra. Realmente es una historia desgarradora ver cómo fue el entorno en ese entonces. Versalles. Versalles es un lugar precioso, un museo enorme con jardines preciosos, pero eso sí, muy cansado de recorrer. El Museo Británico, el museo donde puedes conocer todo el mundo en un solo lugar. Este museo te muestra la cultura de todos lados, Egipto, África, México, todo. Entonces considero que es una visita que no se pueden perder y más que nada porque no tiene costo, entonces hay que aprovechar esas oportunidades. Y unos compañeros también pudimos ir a Suiza al Museo de Lindon, el Museo del Chocolate, que a pesar de que es un museo pequeño, considero que es un museo que enriquece mucho porque te muestra cómo ellos cómo ellos llevan a cabo el proceso del chocolate. Eso sí, yo siento que hay que tener mucha consideración de los lugares que quieres ir. Hay museos como el de la Casa de Ana Frank y el de Lindon, donde tienes que tener reservaciones con un mes de anticipación, principalmente porque son museos muy pequeños, pero los demás puedes acceder fácilmente. Entonces, la gente que vaya, yo les sugiero que realmente tengan la oportunidad de conocer estos lugares, valen mucho la pena. Y de mi parte es todo. No hay crecimiento sin reflexión. Lo aprendido toma forma aquí. Alondra Yareli Márquez Payán nos dará un análisis de los aspectos vistos en el viaje. Bueno, por último, compañeros, yo les voy a hablar sobre los desafíos y aspectos positivos que pudimos ver en este viaje. Para mí y para nuestro grupo, algunos de los desafíos principales fueron el idioma y la comunicación, ya que no en todas las ciudades que visitamos nos encontrábamos a personas que hablaban español. Entonces, la comunicación fue diferente. No fue a palabras, a lo mejor, pero sí fueron gestos, señas, incluso utilizando obviamente el traductor, que pues la verdad se volvió divertido porque nos topamos con personas bastante amables que hacían lo posible por entender lo que nosotros necesitábamos y ayudarnos. También está la diferencia de horario o lo que nosotros conocemos como el famoso jet lag, que realmente te puede llegar a afectar. A algunos nos afectó menos, a otras personas les afectó más, pero son los primeros días de tu viaje, porque realmente con el itinerario tan exigente que a veces nos ponemos nosotros mismos, pues no te da espacio a que te adaptes bien al cambio de horario. Siguiente, por favor. También está el cansancio físico, que realmente las personas que ya tuvimos la oportunidad de ir o escuchamos a otras personas que fueron antes de nosotros, sí dimensionamos un poco todo el cansancio físico que conlleva, todo lo que tienes que realizar, pero no te das cuenta hasta que realmente lo estás viviendo ahí, porque ya te das cuenta de que tienes que andar cargando tu maleta y tu mochila, subiendo y bajándote de un autobús, del metro, subir y bajar escaleras, que realmente si eres una persona que no hace ejercicio, te lo juro que ahí lo vas a hacer, o sea, vas a hacer pierna, brazo, todo lo que tú quieras. También tenemos lo del transporte. Aquí realmente algo muy personal mío es que revises las fechas de tus boletos, los horarios de tus boletos, porque a mí y a una compañera compramos un boleto con una fecha equivocada. Entonces, pues realmente comprar un boleto nuevo de avión o incluso de autobús sí tiene un costo bastante elevado. Pero pues ¿a qué me refiero con lo del transporte? No solamente los traslados de ciudad en ciudad, sino también los traslados internos, porque
no es lo mismo el transporte público de la Ciudad de México a la mejor a Veracruz. Entonces, si íbamos de ciudad en ciudad, cada ciudad tenía la manera de cierto sistema de transporte. Entonces, en algunos era más complicado y esto te puede causar que llegues a la mejor impuntual a tus visitas o incluso incluso retrases tu itinerario. Si a lo mejor ya tenías alguna cita para los museos que ya mencionaron mis compañeras, la puedes llegar a perder si no tomas las precauciones debidas de salir con bastante tiempo de anticipación. Entonces, de mi parte, yo sí les diría que salgan con el tiempo para poderse perder, pero poder llegar a su destino puntuales. Y ahora vamos con los aspectos positivos, ahora sí los aspectos felices, que pues es las visitas institucionales importantes que tuvimos. La verdad tuvimos el placer de conocer a personas que trabajan por México fuera del país. También recorrimos diferentes lugares donde se toman decisiones con bastante relevancia internacional. Aprendizaje sobre la vida cotidiana. Realmente vimos cosas que jamás nos hubiéramos preguntado, o sea, como por ejemplo, ¿a qué horas asisten los niños a la escuela? ¿Tendrán los mismos horarios laborales que nosotros? O sea, toda esa clase de preguntas que realmente no nos ponemos a pensar, lo puedes notar ahí. Desde que te subes al metro y ves a lo mejor cómo los papás llevan a sus hijos a la escuela o si los mandan solos o no. En nuestro caso, por ejemplo, en Londres, nos tocó ver cómo salen los niños de la escuela y se suben todos al mismo autobús público, que hasta la persona del autobús se sabe el nombre de todos los niños que se suben al autobús y sabe quiénes se tienen que subir. También tenemos la convivencia y crecimiento personal. ¿A qué me refiero con esto? Realmente, si tienen la oportunidad de hacer este viaje, háganlo. Porque desde mi experiencia, viajar con tus amigos tantos días y conocer nuevos lugares juntos es algo muy bonito. O sea, son recuerdos que te vas a llevar para toda tu vida realmente. Desde que a tu amigo se cayó y te reíste de él y padrísimo, hasta que están aprendiendo juntos. Porque incluso un amigo puede saberse un dato curioso de un museo que a lo mejor tú no lo sabías o de algún lugar y ahora también te lo sabes y están aprendiendo juntos. También tenemos la apreciación cultural y comercial. Tuvimos la fortuna de conocer lugares hermosos, mercados locales, la gastronomía regional y el contacto con personas amables. Si realmente quieres conocer sobre el comercio local, visita los tianguis que se te atraviesen, los mercados, porque ahí es donde te das cuenta, o sea, incluso hasta los ingredientes que ellos utilizan para preparar su comida. O sea, cosas que ni siquiera conocíamos nosotros, ya sea frutas, aves y todo, que a lo mejor a nosotros se nos puede hacer exótico y para ellos es muy normal, ¿no? Pero realmente si tienen la oportunidad, vayan a mercados locales y tianguis, porque incluso van a encontrar cosas que les van a encantar y pueden comprar mucho ahí de verdad. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Para dar fin al programa dirigido por el Grupo 701 de LSI, si alguien desea compartir o preguntar algo sobre esta parte analítica, adelante. Es todo por el Grupo 701. Gracias. Buenos días a todos. El día de hoy tenemos el honor de presentar los resultados del trabajo que con dedicación y compromiso desarrollamos a lo largo de esta práctica. Cada avance, cada desafío y cada aprendizaje reflejan el esfuerzo colectivo de un grupo que asumió con responsabilidad su formación profesional. Lo que compartimos a continuación no es únicamente un conjunto de actividades realizadas, sino la evidencia del crecimiento, la disciplina y la convicción que nos guiaron en este proceso. Con profundo orgullo y respeto por el trabajo realizado,
damos inicio a la presentación de los resultados de la práctica preprofesional 5, habilidades directivas del séptimo 7 de la licenciatura en Administración y Negocios. Antes de emprender cualquier viaje, primero se construye el camino. Las actividades previas fueron ese primer paso: investigaciones, estudios de caso y exposiciones que nos permitieron comprender, anticipar y prepararnos para lo que vendría. Cada uno de estos trabajos no solo fortaleció nuestros conocimientos, sino que marcó el inicio de un proceso de aprendizaje que hoy culmina en esta presentación. Con ese esfuerzo como base, damos inicio a este primer bloque. Cedemos la palabra a los responsables de esta sección. Bueno, como sabrán, nosotros igual prácticamente les copiamos su ruta, entonces es similar, visitamos casi los mismos países, a excepción que nosotros oficialmente no fuimos a Suiza, pero nos dimos una escapada. Y entre estos países que visitamos fueron Francia, Inglaterra y España, mediante lo cual tuvimos que hacer un trabajo previo de investigación, de exposiciones, a los cuales les tuvimos que dedicar tiempo, más que nada porque nosotros fuimos por la materia de habilidades directivas que nos impartió el profesor Armando. Entonces sí nos dijo de que tienen que buscar un auditorio para hacer las presentaciones, y nosotros estamos así como, no, aquí en el salón. Y bueno, entre esas cosas que ahorita pues ya puedo decir de que sí nos sirvió bastante, porque eso de fomentar las habilidades directivas pues va desde que vas con un director y le dices, oiga, por favor, préstenos su auditorio, y que te dicen, no, que no hay fechas, que no, que ya vinieron otros. Y más que nada, también hicimos una investigación previa y sobre todo le dedicamos unas 15 horas a las presentaciones para llegar bien preparados al viaje, para ya que estuviéramos ahí en las visitas no andar preguntando cualquier cosa. Y pues ya estando allá ya hicimos unas preguntas acertadas, enfocadas al tema, con conocimiento previo, y sobre todo evitar eso de que llegar allá y preguntar algo que ya pues como que estuviera fuera de lugar. Además de eso, realizamos comparaciones con indicadores económicos como la OCDE versus México, indicadores demográficos y aspectos culturales. El objetivo fue obtener una visión general de la realidad económica, social y cultural en Europa. Y a su vez también realizamos un estudio de caso sobre Google y el proyecto Oxygen. En este estudio de caso, Google se cuestionó sobre si los gerentes aún eran necesarios, y lo que pasó, o lo que nos dio como resultado de este estudio de caso, fue que sí son necesarios los gerentes, que en el caso de Google tiene una cultura horizontal y está basado en datos. Los gerentes antes se consideraban poco relevantes, pero al realizar el estudio de caso se dieron cuenta de que sí, que definitivamente los gerentes siguen siendo relevantes, y que recursos humanos debe impulsar las decisiones informadas por un análisis previo. También el PeopleLab identificó los atributos clave que se integraron a encuestas y capacitaciones, y sobre todo nos dio a tomar en cuenta que para seguir desarrollando un gran liderazgo hay que fortalecer este tipo de habilidades entre nuestros gerentes. Ahora puedo regresar. Y acá tienen un poco de las habilidades que tenemos que tener en cuenta como gerentes, que son el coaching, el empower, inclusivity, productive, sharing, supportive, vision, technical, collaborative y decisions, entre otras. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, también vimos otro caso de estudio que fue sobre la familia Torres, que es una empresa vitivinícola. Aquí el profesor tenía como objetivo el que nosotros pudiéramos analizar cuál era el problema, también ver qué
propuestas podíamos nosotros proponer para dar solución. Siguiente. Y aquí está el calendario de las exposiciones. Hablando un poquito más de las exposiciones, como ya lo había dicho mi compañero Cristian, nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo pues generalmente en el salón, y ya cuando el profe nos dice, no, necesito que ustedes me busquen un auditorio, no puede ser el de la DICEA, entonces fue como un reto porque en mi caso yo nunca había redactado un formato para una solicitud para solicitar un auditorio. Entonces fue un reto porque no solamente consistía en explicar el tema, tú tenías que hacer que las personas que estuvieran escuchándote te prestaran realmente atención. Entonces, como una anécdota de las exposiciones, recuerdo que uno de los equipos que hablaron sobre, me parece que era Francia, entonces hicieron una dinámica en donde varios integrantes de ciertos equipos tenían que pasar y cada uno representaba tal país, por ejemplo México, otro España, otro Francia. Entonces era un choque cultural porque, por ejemplo, México era súper informal, tenía que, o sea, él quería cerrar luego el trato, entonces Francia era más de no, yo necesito escuchar todas tus propuestas, era muy frontal. Entonces fue una experiencia muy divertida. También abordamos temas sobre el manejo del estrés. Siento que estos temas nos sirvieron demasiado porque al momento de ir a nuestras visitas nosotros sabíamos qué preguntar. En la embajada en Londres, me parece, con la embajadora ella nos contó un poco sobre su vida personal, pero también la laboral, cómo podía tener este equilibrio para poder no mezclar ambas partes. Y aquí hay algunas imágenes sobre nuestras exposiciones y las que llevamos a cabo como evidencia de los diferentes auditorios a los que fuimos. Y al final, más que nada, es eso, que el profesor nos invitó a salir de nuestra zona de confort y fue cómo reaccionamos nosotros ante eso, porque estamos acostumbrados a exponer en el salón con los mismos de siempre y ya sabemos que se están durmiendo o algo y pues ya nosotros mismos pues ya decimos, pues X, pero ya exponiendo en un auditorio, saliendo a otro lado, pedir las cosas, sí nos saca de nuestra zona de confort, nos reta a nosotros mismos, nos impulsa en esa parte de las habilidades directivas de ir, negociar, hablar, y más que nada es eso, que podamos salir nosotros, invitarlos a ustedes también. Bueno, ustedes ya han salido de su zona de confort también al tener que ir a otro país que no hablan español y le hablas inglés y que no te entiende, o en el caso de Inglaterra también, estás en Inglaterra y te hablan bien raro, ¿no? Que no les entiendes su inglés. Y pues ya es todo de nuestra parte en este apartado. Muchas gracias por esta presentación. Sin duda, cada investigación fue una ventana anticipada hacia lo que estaba por venir. Seguimos con el siguiente bloque. La planificación fue el corazón de este proyecto. Antes de vivir cada experiencia, fue necesario organizar cada detalle, el presupuesto, los tiempos, los destinos y la logística que dio estructura al viaje. Esta etapa refleja no solo el orden y la estrategia, sino también la visión y el compromiso que hicieron posible que este recorrido académico se materializara. Con esa intención y dedicación, damos paso a la explicación de la planificación general del viaje. Invito a las personas responsables a realizar su exposición. Bueno, iniciando con la parte de presupuestos, hay bastantes variantes con respecto a los presupuestos porque cada uno de nuestros compañeros pues traía un presupuesto diferente. Pero englobamos los costos que de alguna manera pudimos hacer, sacamos una media y digamos que por noche, por las 11 noches que en total estuvimos, fueron 8,000 pesos mexicanos. Por los 12 días que estuvimos con respecto a alimentación fueron 8,400 y pues el transporte, pero este es específicamente en los países en los que fueron las visitas obligatorias.
Bueno, de inicio las visitas obligatorias fueron, España, Reino Unido y Francia. Entonces, del vuelo redondo de México a Madrid y luego de París a México, es un promedio de 19,000. ¿Por qué sacamos este promedio? Porque hubieron unos que lo lograron conseguir en 12,500 y otros que lo compraron en más de 24,000. Entonces, pues sí, efectivamente un promedio fue 19,000. Pero, pues justamente como mencionaban, esto depende mucho de con cuánto tiempo de anticipación lo compres. Y, por ejemplo, ahora viene la parte de vuelo de Madrid a Londres, que salió en 700, aproximadamente de 700 a 1,000, pero la mayoría lo lograron conseguir en 700. Y después el vuelo de Londres a París salió en 2,300. Esto fue lo que el gasto que la mayoría realizó. Sin embargo, también aquí hay otro tip que no sé si les agrade, pero nosotros logramos conseguir un transporte en camión en 700 pesos de Londres a París. Sin embargo, el traslado fue de 10 horas, entonces unas por otras. Y bueno, esto es como aproximadamente lo que pudimos redondear en cuanto a costos, pero ahora también voy a hacer mención como de otros costos que son importantes. Por ejemplo, el Wi-Fi. La mayoría contrató Olifly o alguna eSIM pues, virtual, pues, y le salió alrededor de 1,200. Sin embargo, a mí me recomendaron que comprara una eSIM que se llama Orange, y a mí me salió en 600 pesos mexicanos por 24 días dentro de la Unión Europea. La única desventaja es que, por ejemplo, no incluía lo que es Reino Unido ni Suiza. Sin embargo, esos lugares yo pude sobrevivir porque hay internet por todos lados, entonces pues no era tan estricto. Además iba con amigos que me podían compartir datos, entonces pues la verdad siento que fue la mejor opción, pero también por mayor comodidad con respecto a esos países, pues Olifly es una muy buena opción. También con respecto a transporte interno, depende mucho tu hospedaje y depende mucho a los lugares a los que quieras visitar. Entonces, si tu hospedaje está céntrico, probablemente caminando puedes llegar a los lugares. Sí es un poco cansado, pero pues la verdad también es muy interesante porque absolutamente todo es instagramable en Europa. O sea, cualquier edificio que veas, le puedes sacar una foto y se va a ver hermosa esa foto. Entonces el camino a pie de verdad es una maravilla, pero igual si buscas comodidad en cuanto a moverse rápido, pues sí están los transportes, ya sea Uber o Metro, que eran bastante accesibles, y digamos, en promedio algunos gastaban de 0 pesos porque iban caminando hasta 450, o inclusive me llegaron a comentar que 600 pesos mexicanos ya redondeados, que fueron los países, digamos, más caros, como Reino Unido, que fue lo máximo que se llegaron a gastar algunos, 600 pesos por día. Sin embargo, habían lugares donde definitivamente no gastaban. Entonces, promedio sacamos 450, que dan alrededor de 5,400 pesos mexicanos en los 12 días del viaje. Bueno, esto depende mucho, como les comento, de qué tanta comodidad estén buscando y cuánto tiempo tengan para realizar las actividades. En total, sacamos un promedio de 1,890 pesos por día, más o menos, ya incluyendo comida, hospedaje y transporte, pero no viene incluido lo de los souvenirs, ni tampoco viene incluido museos ni salidas turísticas. Como les menciono, dependiendo cuánto presupuesto tú tengas, pues es las visitas que vas a hacer. Los museos, hay museos que son gratuitos, hay museos que definitivamente no lo son. Por ejemplo, el Louvre nos salió de que en 24 euros, sin embargo, está por aumentar a 40 euros, entonces pues la verdad en este momento lo agarramos a un buen precio, pero más adelante ya no van a correr con esa suerte. Y también algo importante es que pues hay actividades que son gratuitas ciertos días y hay actividades
que también van a estar cerradas ciertos días, entonces es súper importante que lo vean con mucho tiempo de anticipación. Hay lugares que requieren hasta 3 meses de anticipación para lograr adquirir un boleto y hay lugares donde un día antes lo puedes adquirir, pero lo mejor sería prevenir. Entonces, bueno, podrías gastar de 0 pesos en turismo hasta 800 pesos por día. Eso depende de cada persona. Y por otro lado, también en cuanto a souvenirs, podrías gastar 0 pesos hasta 2,500 porque decidiste comprar un perfume en París. Entonces, pues creo que ahí no lo decidimos contemplar porque eso depende de cada uno. Y pues eso es con respecto a esta parte de presupuestos. Bueno, con respecto a los lugares, pues en los lugares obligatorios tuvimos visitas turísticas, tuvimos visitas obligatorias. Aquí fue un reto, diría yo, bueno, es parte de la planificación, ir pensando bien. En el caso, creo aquí es un trabajo conjunto. En nuestro caso, el maestro Armando nos especificó desde el principio, tienen que dejarme libre tal horario, de tal hora a tal hora, porque yo aquí voy a meter visitas. Eso ayuda mucho porque entonces tú cuando estás planeando las visitas culturales, dices, pues sabes que esta hora no puedo, esta hora voy a tener visita. Entonces, fue una gran ventaja que desde el principio nos especificó qué hora íbamos a tener visita. Visitas culturales, en el caso de Madrid, Madrid siento que es de los lugares que más visitas gratuitas tiene, porque los lugares turísticos los puedes ver desde fuera y realmente son impresionantes. En el caso, por ejemplo, del Palacio Real, se ve muy bien desde afuera. Claro, si quieres aprender un poco más, pues debes de pagar tu entrada y yo la verdad no entré, pero siento que el haber entrado hubieras aprendido muchísimo. Hay muchos lugares más como el Oso del Madroño, que es muy famoso, yo creo que todos tenemos una foto ahí, el caso de la Puerta de Alcalá, el caso del Templo de Evo, o sea, hay muchísimos lugares, pero pues lo que dijo mi compañera, debes de planificarlo con tiempo. Métete a la página de los museos y todo, ahí te dice cuánto tiempo con anticipación se abren las entradas, qué precio van a tener, qué horarios. Entonces, también es una parte importante, chequen los horarios. Hay muchas veces que te dicen tales días son gratuitos, pero pues obviamente al ser gratuito la fila es enorme. Entonces, anticipen mucho eso. Si quieren entrar gratuitamente, tengan en cuenta que a lo mejor 2 horas antes deben estar formados. A lo mejor si quieren hacer rendir su tiempo, paguen la entrada y va a ser un poquito más fácil el acceso. En el caso de Londres, la verdad es que Londres es de las ciudades más caras. La libra esterlina sí te pega mucho el cambio. Vienes del euro y dices, pues sí pega, pero llegas a la libra esterlina y dices, pues pega un poquito más. Las visitas ahí, igual, pues son más de paga, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo no fui al British Museum, pero fui al Museo de Historia Natural en Londres, que también está muy impresionante. Muchos animales disecados, fotos muy grandiosas y también mucha historia. Aquí, como lo dijo mi compañero Cristian, una de las barreras es el idioma, porque aunque tú dices sé inglés, de repente llegas a Reino Unido y es el acento, el inglés británico. Cuesta mucho trabajo de repente entenderles y de repente incluso en los museos donde viene la plaquita con la información, pues obviamente está escrito en inglés, pero a veces también cambia el vocabulario, de repente es inglés británico, palabras diferentes. Entonces, mi recomendación para ustedes, compañeros de sexto, es que se pongan pilas con el idioma. Porque muchos de los museos van a tener la explicación en el idioma del país en el que están. Por ejemplo, en Francia, de repente veíamos una escultura y viene la explicación en el Louvre y escrita en francés. Y al lado la explicación en inglés. Yo tengo la fortuna de que ya domino el idioma inglés, pero de repente, incluso así, había complicaciones. Entonces, pues sí, es una parte importante que hay que tomar en cuenta en las visitas culturales y las turísticas, que muchas veces comunicarse y aprender de esa visita va a requerir que dominen el idioma. Ya sea el idioma natal o el idioma inglés, que es donde casi siempre se van a poder comunicar. Y aprendan algunas palabras básicas. Creo que en general los europeos valoran mucho que los saludes o que te despidas en su idioma. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Que de repente llegabas, te saludan en francés, tú también. Y la única palabra, ¿no? que aprendíamos, merci, que es gracias. Pero valoran mucho esa parte, valoran mucho que les hables un poquito en su idioma. Y finalmente París. París yo diría que es de los lugares más lindos. O sea, cualquier esquina es increíble. Y pues tiene muchos lugares, o sea, deben de planificar un poquito. Nosotros queríamos ir a bastantes lugares en París, pero debemos de poner también una balanza, porque a veces no da el tiempo. En nuestro caso le dedicamos 4 días a París, 4 días, 5 noches, si mal no recuerdo, y aún así nos quedamos con ganas de muchas cosas, pero pues pones una balanza. Por ejemplo, los imperdibles, ¿no? La Torre, el Louvre. Incluso para la Torre yo no sabía que podía subir, entonces ya estando ahí es como de, pues ahí corrí con la suerte de encontrar entrada, pero nada más hasta el 2.º piso. Si lo hubiera planificado con tiempo, a lo mejor pude haber subido hasta la cima, ¿no? Pero es lo que les digo, deben de entrar a las páginas, ver qué onda, qué les ofrece y con cuánto tiempo de anticipación. Por ejemplo, aquí no está, porque fue una visita aparte, pero en el caso de Roma, yo decía que Roma era muy tranquilo y no. Roma es muy caótico
y siento que es de los lugares más turísticos, donde se llena demasiado. Para entrar a una iglesia, para entrar a cualquier lado, son filas de horas, de 40 minutos, 1 hora. Entonces, eso sí planifíquenlo. En el caso de Roma, yo diría que es donde más se tienen que prevenir en cuanto a las entradas y todo eso. Y Roma es una ciudad con mucha historia. Entonces, yo les recomiendo que en especial en Roma sí compren a lo mejor la parte de las audioguías o incluso de los tours guiados, y va a ser la experiencia completamente diferente. Y bueno, en el caso de los lugares, eso sería todo de mi parte. Bueno, nada, ya para terminar, respecto al periodo de viaje que nosotros tuvimos, fue del 15 de noviembre al 26 de noviembre, fue una duración total de 12 días, esto en cuanto a los días oficiales, como les comentaba. Sin embargo, algunos decidieron visitar otros países. Una recomendación muy importante es respeten los tiempos, chequen muy bien los tiempos y las salidas de su transporte. En una experiencia personal, yo compré un ticket de camión de París a Bruselas con 1 mes y medio de anticipación y me salió en 7 euros, o sea, una ganga de verdad. Y llegué, el camión salía a las 8 de la mañana y yo llegué 7:59 y les dije de por sí, no habló francés, entonces pues la comunicación es un poco complicada, y llegué y le dije al chofer que pues ese era mi camión, que si me permitía subir, y él me dijo, no, este no es tu camión, y yo le dije, bueno, en su intento de inglés y en mi intento de inglés me dijo que no era el camión, y le dije, por favor, si es el camión, o sea, es el número, aquí puede ver el código, y él me dijo de que no, vas a tener que comprar un nuevo ticket, pero eso era porque ya había cerrado las puertas de la entrada de maletas, pues. Entonces, pues no me dejó subir por 1 minuto que llegué tarde, porque ahí en el boleto te pedían que llegaras 15 minutos antes, y yo pues como buena mexicana llegué a tiempo, justo en el momento. Entonces, pues no me dejaron entrar y tuve que comprar otro ticket. Entonces, de 7 euros que me había costado el primer ticket, al segundo ticket que compré fueron 36 euros. Entonces, pues sí es una diferencia bastante grande, que pues en mi recomendación es, en serio, respeten muchísimo los tiempos. No solo pasa en cuanto a camiones, pasa en cuanto a trenes y pues aviones y todo. Entonces, pues si quieren realmente ahorrarse cualquier situación, respeten los tiempos. También chequen que vayan en el área correcta, porque por ejemplo está la zona VIP, la primera y segunda clase, pues. Y si tú por accidente compraste un boleto de segunda clase, pero te sientas en primera clase y se cierran las puertas, te van a cobrar una multa por estar en un área que no te corresponde. Entonces también procuren checar que estén entrando al área correcta en su tren o en cualquier transporte que estén tomando. Afortunadamente, con respecto a las medidas de las maletas, no tuvimos ningún problema. Sin embargo, un tip que yo particularmente les puedo dar es que si ustedes quieren, o bueno, a mí siempre me ha funcionado, es que si ustedes quieren llevar recuerdos líquidos, de pronto como un vino o algo por el estilo, pero solo traen maleta de mano, o sea, no traen documentada, generalmente las aerolíneas agradecen mucho que mandes las maletas a bodega, porque eso ahorra espacio en la parte de arriba. Entonces, pues yo siempre he viajado con líquidos que no debería de llevar, o sea más grandes de lo establecido, pero siempre la mando a bodega, entonces jamás me han puesto una multa. Entonces ese podría ser un tip, pero pues sí corres el riesgo de que haya aerolíneas que no te lo permitan. Por ejemplo, no me acuerdo, Jet2Holiday no te lo permite, y las que tienden a ser muy baratas no te lo permiten. Pero, Ryan, sí, esa tampoco te lo permite. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, Iberia, Turkish Airlines, no sé, Aeroméxico, esas generalmente sí te permiten mandarlas abajo. Entonces, pues esos son pequeños tips con respecto al viaje. Esperamos que les funcione y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta etapa demuestra que detrás de cada itinerario hay un enorme trabajo de organización y estrategia. Cada día del viaje fue una oportunidad para aprender, descubrir y reflexionar. El itinerario que presentaremos a continuación reúne las visitas académicas, conferencias, talleres y recorridos culturales que enriquecieron esta experiencia.
Son momentos que dejaron huella y que hoy recordamos a través de evidencias y testimonios preparados por cada equipo. Con orgullo y gratitud por lo vivido, damos paso a la presentación del itinerario completo del viaje. Doy la palabra a los involucrados en esta sección. Bueno, pues nuestro viaje comenzó específicamente el día 15 de noviembre, con nuestras visitas que teníamos que cumplir obligatoriamente. Bueno, primero en este día fue nuestro traslado de México a Madrid, España. Al menos yo, por experiencia propia, nunca había tenido un viaje tan largo. Fueron 10 horas, de 10 a 12 horas de vuelo, y la verdad es que es totalmente una experiencia bastante curiosa, porque pues no es lo mismo estar en un avión a estar en un, por ejemplo, en un autobús, que en cuestión de autobús sí he tenido viajes un poquito más extensos, pero pues en avión a veces resulta un poquito más cómodo, porque en el mismo avión te dan alimentos. Comúnmente te suelen dar 2 alimentos, así que pues por esa parte no se preocupen por si dicen no, me voy a morir de hambre durante todo el transcurso del vuelo, no, les van a alimentar, así que pues... El día 16 de noviembre fue cuando ya llegamos a Madrid. Este día lo dedicamos totalmente a salidas culturales. Como ya mencionaron mis compañeros, algunos de los atractivos turísticos más importantes que pudimos visitar en Madrid fue el Oso y el Madroño. Y también pudimos conocer el Palacio de Cibeles. Y pues para los que están un poquito más arraigados a todo el mundo del fútbol, también pudimos visitar el Estadio Santiago Bernabéu, que es una gran experiencia y pues... Bueno, pues ahora con nuestras visitas, nuestro viaje de estudios comenzó con la visita a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Ustedes se preguntarán qué hacen o qué labores se llevan a cabo en este lugar. Pues en resumidas cuentas, lo que hacen es que ellos son la voz de las empresas en España. Ellos se encargan de tratar de gestionar a todas las empresas que existen en España para que puedan desarrollarse y que esto les permita pues, a ellos como país mejorar económicamente. En este lugar fuimos recibidos por el director, con nombre que era Narciso Casado Martín, y pues nos acompañó durante la exposición la vicepresidenta Elsa García Núñez, que ampliaron nuestros conocimientos. Principalmente nos enseñaron sobre qué actividades son las que realizan en el lugar, y pues nos hablaron sobre el papel del sector empresarial internacional, la importancia que tiene mantener unas correctas relaciones con otros países para y mejorar la actividad o el desempeño de las empresas, ya que el tener esta correlación entre empresas de España, por ejemplo, con las que existen en México, les permite tener nuevas ideas que pueden implementar para mejorar constantemente. También nos enseñaron sobre mecanismos reales de toma de decisiones, o sea, qué decisiones tomar, porque ellos se encargan también de entablar la conversación entre las empresas y el gobierno, por lo que tienen que tener una habilidad de negociación bastante fuerte, porque a veces el gobierno trata de implementar políticas que a veces a las empresas no les viene de la mejor manera que se podría esperar, por ejemplo, aumentos de impuestos y demás situaciones. Y lo que hace la COE es gestionarla para que esto no tenga un impacto negativo en las empresas o se pueda disminuir lo más posible. Y también pues nos permitieron enriquecer nuestra formación con una experiencia profesional directa.
Bueno, pues ahí, ¿le puedes regresar? Pues nada más para complementar, pues son algunas fotos que tenemos ahí en la COE. Y bueno, yo les voy a hablar de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que algo que no han tocado y que justo ese día de esa visita me pasó, es que compren un seguro de viaje. ¿Por qué? Bueno, algunos se ríen ahorita de mis compañeros, pero es importante que compren un seguro. No saben si se van a enfermar, no saben si les va a pasar un accidente. O sea, ustedes dicen, no, pues yo soy muy bueno, tengo muy buenas defensas y están al 100, pero nunca saben. Lo que me pasó ese día, y mis compañeros no me van a dejar mentir, literal me había salido de bañar, me estaba cambiando y había una ventana así abierta, en eso que me estoy abrochando los zapatos, me levanto y me pego en la cabeza. O sea, literal, pues me abro un poco y estábamos bien paniqueados porque dijimos, no, pues ¿qué hacemos, no? Afortunadamente fue pequeña la herida y pues no pasó a mayores, pero pues sí, o sea, nunca sabemos qué cosas pueden pasar. Hay compañeros de mi grupo que se enfermaron y pues que sí hicieron uso de ese seguro. Y ese seguro pues no solo les incluye cosas médicas, sino también pues pérdida de equipaje, pues alguna situación así que tengan, robo, extravío, etcétera, pues pueden ocupar su seguro y van a estar bien. Bueno, ya siguiendo con lo de las visitas, este día, el día 4 fue la visita a la Universidad Autónoma de Madrid. El 18 de noviembre fuimos recibidos por la doctora Lorena Martínez y me parece que también es doctor Juan Ramón Campos. Y bueno, ellos nos hablaron, como dice ahí abajo, acerca de las transformaciones globales que impactan las empresas y la importancia de las habilidades directivas del siglo XXI. La Universidad Autónoma de Madrid destaca por ser una de las mejores universidades, no solo a nivel Europa, sino a nivel mundial, y ha sido reconocida en incontables veces como una de las mejores en diferentes rankings internacionales. Y bueno, pues ellos nos hablaron de la importancia que tiene que los líderes sean capaces de liderar, comunicar, gestionar a todas las personas, y no solo a las personas, sino a todo el factor económico, etcétera. Entonces, esta visita fue bastante importante, fue de nuestras primeras visitas, y pues nada, el valor formativo y profesional del MBA. Claro, aquí nos mencionaron y nos presentaron cómo poder aplicar al MBA de esta universidad, y algo que tienen en común y que seguramente más adelante también vayamos a tocar, es que no te hacen un examen como tal, sino que te hacen que hagas una entrevista, que te conozcan, que sepan de qué eres capaz, te presentan tal vez qué harías tú en este caso y cómo tú lo resolverías. Entonces es ahí, a través de ese tipo de conocimientos, donde ven cuál es el valor que tú tienes y que tú puedes aportar. Porque claro, no les importa tal vez tu nivel de conocimiento, sino también cómo puedas crecer tú profesionalmente y cómo te desarrolles en el ámbito profesional. Nuestra tercera visita fue en la Embajada de México en España, en la cual fuimos atendidos por el licenciado Jorge Sánchez. Él nos habló sobre la relación bilateral que hay entre México y España. Para nosotros hicimos una pregunta que nos llamaba mucho la atención, que es cómo toman los españoles la historia que compartimos. Pero aquí nos respondieron que pues realmente es una historia que ha quedado atrás, que están enfocados ahorita en hacer crecer el comercio entre México y España. También nos habló el licenciado Jorge Torres Pereira, que a mí me llamó la atención el por qué está aquí alguien que representa el Consejo Regulador del Tequila. Bueno, pues resulta que en Europa hacen de que cerveza sabor tequila y que la cerveza el charrito y que el gallo. Entonces el Consejo Regulador del Tequila se encarga de que todos esos embarques o las producciones no salgan, porque ya están tomando o apropiándose de algo de que tiene denominación de origen mexicana. Y por último nos habló el señor Alejandro León Gutiérrez, que simplemente fue una charla del cómo es el cambio cultural que es estar en México e irte a vivir a España. Simplemente fue una plática muy tranquila. Realmente esta fue nuestra primera embajada, entonces sí fuimos con unas expectativas muy grandes que fueron cumplidas. La siguiente, por favor. Y pues aquí podemos observar cómo estaban con nuestras pláticas y cómo llegamos todos muy pudientes a la embajada, todos como grupo.
este fue el traslado de Madrid a Londres. Casi todo nuestro día se ocupó en irnos de Madrid a Londres. Entonces no es como que hicimos mucho, simplemente correr al aeropuerto y ya. Bueno, y pues al momento en el que llegamos a Londres al día después, fuimos a la embajada. Bueno, no fue la embajada como tal, fue la residencia de México en Londres. En este lugar nos recibió de una manera muy cálida la embajadora Josefa González Blanco y también Asad Gómez Farid, quienes nos compartieron conocimientos muy interesantes. Pero antes de eso, la experiencia al entrar a la residencia de México en Londres fue algo muy impactante, porque pues ya empezando desde la arquitectura que tiene en Londres, es bastante impresionante. Parece que, no sé, parece todo película de época antigua, pero también es como muy sofisticado, muy elegante. Lo que la embajadora comenzó dándonos la bienvenida, se mostró muy feliz de tenernos ahí. Dice que nos mencionó que siempre es un placer para ella recibir alumnos, ya que ella fue estudiante también, y por eso hizo que nuestra plática fuera muchísimo más cálida. Lo que nos hablaron aquí fue un poco sobre la experiencia de la embajadora que ha tenido estando viviendo en Londres, ella como mexicana. Principalmente pues, nos destacó algunas diferencias que tenemos entre México y Londres, pero también nos habló sobre el camino que tuvo que recorrer para poder llegar hasta el puesto en el que está, el cual obviamente no es sencillo, pero no imposible. Así que pues nos contó que requirió años de estudio, pero añadido a eso también requirió aprender a dominar los idiomas, y también nos enseñó sobre la importancia que tiene las habilidades directivas pues, al momento de relacionarse con otras personas de diferentes países, ya que el saber tener un buen diálogo con personas que muy probablemente no comparten tu cultura, ayuda a que tengas una conexión muchísimo más profunda con esas personas y puedan tener no sé, inclusive hasta negociaciones muchísimo más sencillas. También nos habló sobre pues, la importancia del aprendizaje continuo en el liderazgo diplomático. Nos contó que a pesar de que ella ya está en el puesto en el que está, se sigue retroalimentando de información reciente constantemente, por lo que pues, el camino del aprendizaje nunca va a terminar. Siempre vamos a tener que estarnos innovando en todas las cosas que salgan de conocimiento. Y nos habló sobre las oportunidades económicas que existen entre México y el Reino Unido. En Reino Unido, principalmente, la relación que tiene con México es que Reino Unido es un país el que se dedica a lo automotriz. Bueno, no es su fuerte, pero nuestra relación que tenemos con ellos es en la industria automotriz y ellos están interesados en nosotros por la cuestión de la manufactura. Pero nos hablaron también sobre que existen oportunidades que se pueden explotar y sobre las cuales están trabajando para mejorar nuestras relaciones que tenemos con Reino Unido. Y pues aquí podemos ver algunas de las fotos que tuvimos. También nos recibieron muy amablemente con té y galletas, muy clásico de Reino Unido. Y pues en general fue eso. Bueno, la siguiente visita fue a la Universidad de Londres. Realmente esto es muy corto. Fueron estudiantes recibiendo a otros estudiantes, hablándonos sobre cómo viven, qué es lo que hacen y qué hicieron para poder entrar a la universidad. Fue un examen de admisión, examen de inglés y también una carta donde dicen por qué quieren estar en esa universidad y qué es lo que los hace diferentes a todos los que aplican. También muchos de los compañeros, de los compañeros que estudian en esa universidad tienen una beca. La beca se llama Chivinity.
Esta beca consiste en que ellos te apoyan en tu licenciatura, trabajas 2 años, después vuelves a hacer tu maestría y al final tú debes de volver a México a hacer una labor social para que ahí sea válida tu beca. También nos recomendaron un lugar de comida japonesa barato donde podíamos comer. Y algo que me llamó mucho la atención fue que allá también hay muchas huelgas y manifestaciones, pero no como las de aquí, sino que allá era por el racismo. Bueno, en este punto hablar de Oxford para mí es bastante emocionante. La verdad, cuando el maestro Armando nos dijo, pues podemos ir a Oxford en Londres, pues yo estaba un poco convencido y mucho más emocionado de convencer a mis compañeros de que fuéramos. Teníamos otra ruta y pues les planteé eso y dijeron, ok, pues vamos. Pero la verdad es que ese día fue un día completo en Oxford. Salimos desde las 6 de la mañana de Londres, porque para esto pues Oxford está como a 1 hora en tren de Londres, que es pues el centro, y regresamos casi hasta las 11 de la noche. O sea, fue un día completo de estar caminando, de conocer Oxford, que es como una pequeña villa con demasiada historia. Entonces, pues agradecer también al maestro, que no sé, creo después lo haremos formalmente, pero se le agradece porque su interés y el hecho de que estuviera insistente en todas las visitas hizo que todo esto se lograra y fuera posible. Entonces, pues no solo al maestro, también a las personas que nos atendieron, porque fue mucho de su tiempo. Aquí está, para empezar, el profesor Leandro Sánchez, que está en un doctorado, bueno, está en el Oxford Man Institute of Quantitative Finance, que es el Instituto de Finanzas Cualitativas, que es un instituto bastante puntero a nivel mundial. Y bueno, pues aquí nos recibieron estudiantes que él tiene en su doctorado y nos platicaron un poco de cómo es su vivencia ahí, ¿no? Y pues dándonos cuenta, yo en lo personal me di cuenta que era algo así como un chapingo. Y yo hice la pregunta, ¿ustedes no se sienten solos? ¿No se sienten lejos de casa? ¿No se sienten mal? ¿Qué hacen cuando tienen problemas? Y sí, incluso se burlaron de un compañero que estaba y dijeron, pues sí, todos los lunes le toca su depresión rutinaria, dicen. Entonces, pues para darnos cuenta que claro que hay un mundo de diferencia tal vez en los niveles de educación, pero el mundo también estamos bastante cercanos a lo que es el otro lado del charco, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia porque a final de cuentas todos somos humanos y estudiantes. Esta plática fue bastante conmovedora, claramente fue en diferentes ingleses porque había pues personas de África, había personas del Reino Unido, había personas de diferentes países con su nivel de inglés y todos hablaban con diferentes acentos, entonces eso fue un reto bastante interesante. También, bueno, aquí tengo el teléfono porque hay bastantes personas que quiero mencionar, por decir Melanie Bautista Cruz, que pues no sé si lo voy a ver en algún punto, pero fue la chica que nos estuvo acompañando todo ese día y dándonos un tour bastante extenso. Le agradezco porque no nos soltó hasta la noche, ya casi que estábamos por irnos. Entonces, pues para reconocer su esfuerzo, que es parte de la Asociación de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido y que está en un doctorado de física, me parece. Entonces, bueno, después de esta primera visita, que fue alrededor de las 10 de la mañana, nos fuimos caminando de regreso hacia la Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford, que pues hay muchas anécdotas ahí también. Esta escuela, pues para nosotros, que somos la División de Ciencias Económico-Administrativas y en especial para LAN, es bastante importante porque en esta escuela se habla de negocios y de administración. No sé si, sí, por este lado está la foto. Nos recibió un panel de 5 estudiantes. Me parece que 4 de ellos eran mexicanos y ella era costarricense, no me acuerdo de dónde, es de aquí de Latinoamérica. Y fue una plática bastante diferente. Nos platicaron cómo es que ellos lograron ingresar a este MBA. Nos platicaron un poco, pues más o menos de qué estaban haciendo, de qué pensaban hacer después. Y hay algo que ellos coincidieron, que aunque lo veían lejos, no era imposible llegar ahí, porque
accedieron a diferentes becas. Por decir, había un chico que estaba en el Banco de México, si no me equivoco, y que para seguir creciendo dentro del banco, pues le pedían que tuviera una maestría y le ayudaron a aplicar a Oxford y pues ahora ahí está. Ya estaba, bueno, ya están todos ellos ahí. Hay bastante, o sea, es demasiado interesante porque por decir hay un chico que era México-canadiense, México-americano, no lo sé. Y también él había pasado por todo el mundo estudiando y decía que le encantaba estudiar y seguía estudiando en Oxford, entonces decíamos, no, pues wow, o sea, ¿cuándo va a parar de estudiar, no? Después de esa visita, bueno, pues seguimos caminando por todo Oxford, que es increíble, y casi para el final del día fuimos con con parte de esa asociación de estudiantes de mexicanos en el Reino Unido, para terminar en la noche con una plática ya mucho más amena. Es la foto que se encuentra en medio, ya casi cenando y súper cansados porque era una caminata demasiado larga. Y fue una plática muy similar en la cual nos contaron sus experiencias, nosotros intercambiamos opiniones, preguntábamos las dudas que teníamos. Dato importante, los chicos del panel de la Escuela de Negocios en Oxford pues nos dijeron que más o menos estudiaron una maestría ahí, está alrededor de 70,000 libras esterlinas, por si les interesa, para que vayamos ahorrando, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, pues terminamos con estos chicos que también estaban en otro tipo, estaban en otro college diferente, que es como otra casa en Harry Potter, por así decirlo, y pues tuvimos igual intercambio de ideas, bastantes aportes interesantes. Y algo que quería mencionar y que pues ya solamente para cerrar, por aquí lo anoté, es que ese día en que nosotros nos fuimos de aquí de México, pues muchos de nosotros nos dimos cuenta, ese específico día en Oxford, muchos de aquí nos dimos cuenta que las personas que salieron de aquí de México iban a ser completamente personas diferentes a las personas que hoy les están entregando este foro o que están aquí a sus lados. Ese día cambiaron perspectivas en todos nosotros, se los aseguro. No sé si mucho más o menos, pero al menos en mí, ese día cambié mi forma de ver lo que quería hacer. Bueno, pues tuvimos nuestro vuelo también de Reino Unido a París. Y luego que llegamos a París, al día siguiente, tuvimos nuestras visitas culturales, que pues como ya han mencionado, pues fuimos a lo más importante, que fue la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, y algunos de nuestros compañeros tuvieron la oportunidad de ir a Disneyland París. Nuestra primera visita académica que tuvimos fue en la OCDE. La OCDE, como es sus siglas, es Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico. Este es un organismo en el que junta el trabajo de 38 países, entre los cuales entre esos países están solamente 4 países de Iberoamérica, entre los cuales se encuentra Chile, Colombia, Costa Rica y México. En este lugar lo que suelen hacer es que se reúnen entre todos los países y tratan de implementar políticas públicas que ayuden al mejoramiento económico y también a mejorar el empleo de los países, pero todo esto lo hacen mediante consensos. Todos los países se ponen a hablar sobre cuáles son las mejores opciones que pueden implementar, y hasta que no todos los 38 países que conforman que están dentro del organismo estén de acuerdo, no se toma ninguna medida ni se implementa nada. En este lugar no pudimos ver que nos dieron primero un recorrido por las instalaciones, entre las cuales se nos mencionó que había una sala que se llamaba Ángel Gurría.
En esta sala lleva el nombre de un mexicano que fue el líder de la organización durante el periodo de 2006 a, si no mal recuerdo, creo que es 2015. Esto nos refleja que cualquiera de nosotros, si se lo propone, puede lograr cosas demasiado grandes. Y pues aquí podemos ver un poco de lo que tuvimos dentro de la OSD. Y pues aquí tenemos nuestra foto con el lugar donde se hacen los consensos. Y también nos dieron una plática sobre cómo México está tratando de abordar la economía digital y cómo se trata de proteger a las personas que trabajan mediante medios virtuales. Y pues... Para culminar nuestro viaje de estudio por Europa y nuestras visitas en Francia, fuimos a la UNESCO el día 26 de noviembre, donde visitamos su sede. La UNESCO se funda después de la Segunda Guerra Mundial para traer paz. Entonces, en los 50 se empieza a hacer su edificio, que ellos nos hicieron mucho hincapié en que es nuestra casa de todos. En la UNESCO, en esta casa, hay 11 artistas que dejaron una huella muy importante, iniciando por el edificio principal, donde pues para 1950 el tener pilares o el hacer pilares era demasiada innovación. Esta casa tiene muchos pilares, pero no tiene paredes, sino que son vidrios, porque en la UNESCO no hay fronteras, simplemente puedes llegar y eres bien recibido. En su patio también hay diferentes esculturas, diferentes grabados, tallados, y son muchísimas obras de arte por ver. Realmente, si tienen la oportunidad de ir a París, les recomendamos que vayan de visita cultural a la UNESCO. También nos hablaron un poco de qué es lo que hacen ellos, haciendo también referencia a que México, como tiene mucha cultura, hay mucha gente que se quiere apropiar de ella o sacarla del país, entonces es donde ellos intervienen y hacen sus labores. Por nuestra parte, respecto a las visitas, es todo. Seguimos con mi compañero que les va a dar la conclusión. Muchas gracias por este análisis. Seguimos con el siguiente compañero. Bueno, y ya por último les vamos a hacer el análisis crítico que tuvimos de nuestro viaje. Primero que nada, siguiente por favor. Quiero empezar con los aspectos positivos que tuvimos y principalmente es la exposición académica internacional. ¿Por qué? Porque pues, nosotros estamos acostumbrados solamente en las visitas pues, conocer otras universidades de nuestro mismo país. Pero aquí, y reiterando otra vez el agradecimiento de que el profe Armando haya hecho el esfuerzo de llevarnos a Oxford, es algo que en realidad te cambia muchísimo porque... Como mencionó mi compañero anteriormente, los mismos que nos fuimos no somos los mismos que regresamos. Entonces, vinculado a esto, yo quiero hablar del segundo punto, que es la orientación a posgrados y becas. Aquí les voy a platicar sobre mi experiencia personal y sobre unas pláticas que tuve yo con mis mismos compañeros. Antes de irme de viaje, yo no pensaba jamás en hacer una maestría. Mi tirada era egresar y jamás volver a pisar una escuela porque simplemente a mí no me agrada cómo se hacen las cosas aquí. Pero ya cuando estuvimos en Oxford, en el London School of Economics, y nos dieron la plática, mismos mexicanos, que era gente igual a nosotros, diciendo, ¿sabes qué? Si se puede, ¿cómo es el sistema? Algo sobre todo que nos llamó mucho la atención en LSI es que nosotros les preguntamos, oye, ¿cuántas horas estudian al día? ¿Por qué? Porque es una escuela muy demandante, es de las mejores del mundo, y nos dicen, ¿saben qué? Nosotros solamente vamos alrededor de 4 horas de clase al día, y en México pues no es así, en México te quieren tener prácticamente todo el día en la escuela, pero el sistema en Londres es otro. Entonces eso es muy, muy interesante, y aparte la gente que da clases ahí también es gente muy preparada. Mencionaron que habían tenido conferencias con Ernesto Zedillo, que él fue presidente de México, estaba dando clases actualmente ahí la subsecretaria de Hacienda que trabajó con Marcelo Ebrard, el premio Nobel de Economía, al igual era de ellos. Y eso yo creo que es de lo más importante que nos llevamos nosotros en el viaje. Después de esto tenemos el desarrollo de competencias clave. ¿Por qué? Porque con nuestra práctica se llamaba habilidades directivas. Entonces, desde que empezó toda la materia, desde el pre, durante y después del viaje, fue eso. ¿Por qué? Porque como mencionaban, gestionar un auditorio pues no es fácil y no es algo que normalmente te enseñen y es algo que cuando tú egresas sí te va a aportar.
El enriquecimiento cultural yo creo que es de lo que más nos llamó la atención, porque es romper tus barreras, es conocer otras culturas que en realidad son completamente diferentes a lo que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, un tema de la puntualidad es que en sí en Europa son muy puntuales. En algunos aspectos son muy parecidos. Yo creo que el país que más se parece a México en cuestión a cómo es la gente es Italia. O sea, el italiano sí tiende a ser un poco como el mexicano, es un poco más cálido, pero de ahí en fuera, por ejemplo, el londinense sí es más refinado, son más serios, pero al igual que esto, rompe tu barrera y tú conoces el mundo por tus propios ojos. Y la planeación y organización. Esto fue, yo creo que algo extremadamente muy bueno, porque pues nunca te organizas como grupo hasta que tocas unos temas de estos y tienes que estar pues gestionando las visitas, tienes que gestionar tu Airbnb, entonces esto te ayuda a que crezcas como nosotros como administradores y en realidad como persona. Y ahora los desafíos encontrados es el idioma, principalmente el idioma. Si yo les pudiera recomendar algo a los que van a ir, es que en realidad aprendan el inglés, porque sí te puedes mover si no lo sabes, claro, pero te hace la vida mucho más sencilla que si no lo hablas. Si hablas el inglés prácticamente te puedes mover en cualquier parte del mundo. La adaptación cultural y climática, nosotros tuvimos un error que yo creo que fue de nosotros, nos quisimos ir casi pegado a diciembre, entonces el frío en Europa estuvo haciendo frío prácticamente todo el viaje y pues tuvimos que andar con chamarras y sí nos costó un poco la adaptación. La gestión del tiempo también es primordial porque pues nosotros estamos acostumbrados a una cultura un poco más informal, un poco donde somos más impuntuales y los europeos no, los europeos son muy de ser puntuales y te dicen que el tren sale a las 8, a las 8 ya tienes que estar sentado, no llegar a las 8 y después abordar. El presupuesto, como mencionaban, pues sí te gastas algo, pero siempre se pueden economizar algunas cosas. Yo, si les pudiera dar un tip en tema para comunicarte, no compren SIMs que sean eSIM, si pueden comprar Vodafone, Vodafone es lo mejor que puedes comprar, te cuesta 15, 20 euros y tienes roaming internacional en prácticamente cualquier parte de Europa y no tienes que estar pagando 1.600, 600, 800 pesos, con 300, 400 pesos sale todo el viaje para eso. Y por último, la complejidad informativa. Aquí lo que se les recomienda hacer a los alumnos es que en realidad hagan una investigación. Nosotros tuvimos un compañero que nos estaba mandando información antes de cada visita, entonces para no llegar y hacer las mismas preguntas que hacen siempre. Porque, por ejemplo, los viajes nacionales, a mí algo que me molestaba mucho es que llegaban y los compañeros hacían las mismas preguntas en todas las empresas y eran puras preguntas pues fuera de lugar, cosas que no tenían que ver. Entonces, en realidad, hagan bien su investigación, pero sobre todo, si pueden hacer el esfuerzo de ir a Europa, vayan, porque no, es un mundo totalmente diferente y en realidad te cambia y llegas siendo otra persona. Para los grupos séptimo 7 de la licenciatura en Administración y Negocios y séptimo 1 de los licenciatura en Comercio Internacional, esta práctica fue mucho más que una actividad académica. Fue un espacio de crecimiento, de esfuerzo compartido y de aprendizaje real. Hoy, al concluir esta exposición, reconocemos el compromiso de cada estudiante y el acompañamiento invaluable de nuestros docentes. Agradecemos al maestro en Finanzas, Armando Ramírez Román, y al maestro en Administración y Negocios, Salvador Becerra Márquez. A los cuales pedimos favor de pasar aquí enfrente y les brindamos un fuerte aplauso, por favor. Este trabajo refleja la dedicación con la que se construye el camino profesional de quienes formamos parte de la DICEA. Con gratitud y orgullo por lo logrado, damos por terminada la exposición de resultados de la práctica preprofesional 5, Viaje a Europa. Muchas gracias por su atención. Jóvenes, buenos días todavía. Este ejercicio creo que es muy enriquecedor porque siempre los viajes de la práctica profesional de cualquier tipo, de la 1, 2, 3, de la 4, a veces se distorsionan sus fines y a veces, como se ejecuta, también se hace de una manera imprudente. Hay programas para hacer esto y creo que desde el momento en que yo llegué, y creo que el maestro, por eso hemos coincidido, hay que hacerlo con todos los fines, principalmente académicos,
para que ustedes consoliden su formación teórica con la práctica. Ambas carreras y las 4 carreras de la licenciatura en Economía Internacional, de División de Ciencias Económico-Administrativas y en las carreras que están estudiando, están muy relacionadas con el mundo global en el que estamos viviendo. Y estos viajes los forman, los consolidan en sus conocimientos y, como algunos de ustedes les dijeron, hasta cambian su forma de pensar y sus objetivos de vida. Pero hay que hacer el viaje. Cuando les pedí yo al grupo que íbamos a hacer esta exposición, les dije, ábranse en todo. Oiga, profe, pero es que también fuimos a Disneylandia. No importa, fueron en fin de semana. Y también eso les forma a conocer otras cosas. Expliquen, porque a veces se nos critican, oye, ¿fuiste a la Torre Eiffel? Pues hombre, caramba, son viajes también culturales, que los forman, que les hacen de alguna manera volverlos con un carácter más firme y tener carácter y de saberse mover en el mundo. Ahorita decían de inglés. El inglés, ustedes están en unas carreras que el inglés no solamente es para el viaje y para comunicarse. Algunos compañeros me decían, profe, a lo mejor hay que hacer algunas pláticas más en otro idioma. Dije, no, este viaje es para que practiquen el idioma que ustedes están estudiando en Chapingo y que es materia curricular. Y además, si ustedes quieren tener éxito en sus carreras, el idioma inglés es el fundamental, totalmente fundamental. Entonces, desde aquí van mensajes para las nuevas generaciones. El objetivo de este foro es retroalimentación para ustedes, para nosotros como maestros titulares y para futuros viajes de práctica profesional para las nuevas generaciones, de 4º, de 5º y de 6º. Por eso acordamos que habría que hablar de presupuestos, de experiencias, de anécdotas, y por supuesto de la parte académica. Como pudieron ver, digo, creo que hasta en presupuesto todos más o menos coincidimos, lo presentamos de diferente forma. El viaje oficial es de 10 días, nosotros también lo hicimos 2 semanas el oficial y después pues cada alumno es libre de hacer lo que quiera. Yo les dije, den todo, porque todos los alumnos cuando viajan quieren conocer esos detalles a profundidad. Pero creo que hicimos un buen esfuerzo inicial. La intención es retroalimentarnos entre todos y hacer cada vez mejor las cosas. Yo los felicito por este esfuerzo que hicieron en esta presentación. Quisimos que fueran ustedes, nosotros nada más fuimos coordinadores como maestros, participamos también apoyándolos, pero quisimos que ustedes fueran los autores principales para hacer este tipo de transmisión de experiencias. Y gracias a Medios Chapingo, gracias a Cómputo de la DICEA, de las autoridades que nos apoyaron para hacer esto y difundirlo. Está grabado, va a estar en los medios para que los demás compañeros que no estuvieron presentes, sobre todo de 6º, de cualquier carrera, puedan escucharlo, retomar y preparar muy bien su próximo viaje de práctica profesional. Felicidades a todos, muchas gracias y enhorabuena por este ejercicio. Hola, buenos días a todas y a todos. Creo que el maestro ha resaltado una cosa muy importante, que es la formación integral. Es algo muy importante decir que los estudiantes que van a un viaje de estudio, que preparan ese viaje de estudio, porque hay mucho trabajo previo, muchas horas invertidas, muchas de las cosas que se hicieron previos al viaje valen mucho la pena. Creo que es importante resaltar ese trabajo previo, ese trabajo que se hace durante el viaje, por supuesto, pero creo que nosotros en la División de Ciencias Económico-Administrativas estamos formando personas integrales, personas que son muy buenas en el área o en el campo académico en el que están estudiando, ya sea comercio internacional, ya sea administración, economía o economía agrícola. Por supuesto que eso es algo muy importante, pero también nosotros debemos de estar convencidos de que el hecho de que les exijamos 6 niveles de inglés y por supuesto a los de comercio internacional 4 niveles más de otro idioma no es suficiente, porque algunos de ustedes ya terminaron el centro de idiomas y resulta que cuando llegamos a Londres empiezan las conferencias en inglés y resulta que muchos de ustedes no pudieron o se vieron limitados al querer participar. Creo que muchos querían participar,
pero de repente se tenía miedo, se tenía obviamente esa no práctica de poder practicar todos los días el inglés, pero creo que, repito, la parte o la última parte, que es la parte cultural, también es importante dentro de este viaje de estudios. Y por supuesto es innegable decir, bueno, si estás en Londres, ¿por qué no vas a ir a ver el Big Ben? ¿Por qué no vas a ir al Museo de Londres? En este caso al Museo Británico, al Museo de Historia Natural, al Museo del Louvre. Hay un montón de lugares a los que obviamente se puede acceder. Entonces, en resumen, creo que estas 3 cosas que nosotros fomentamos en lo académico, en lo cultural, en los idiomas, en todo esto es en beneficio de ustedes como personas que van a salir al mundo laboral. Prácticamente les queda un semestre, chicos. Sé que es muy complicado reconocer que les quedan 6 meses de estudiantes, pero queremos decirles que ustedes al exponerse pueden ver que tienen grandes posibilidades, creo que yo siempre les he dicho a cada uno de ustedes que los conozco, creo en ustedes, en que pueden hacer grandes cosas allá afuera, que este México obviamente requiere de un montón de astucia, de gente o de mentes brillantes como ustedes, y por supuesto quiero felicitar ampliamente a ustedes, los estudiantes, por haber participado. Yo sé que venimos más o menos obligados, porque ese es cierto, maestro, pero definitivamente quiero decir que este ejercicio se debería de hacer siempre, se debería de tener esa retroalimentación para nuestros estudiantes. Y finalmente, pues quiero agradecer también públicamente a medios, a Chapingo, a la división, al centro de cómputo, y por supuesto felicitar a todas las personas que hoy se dieron cita en este lugar, y pues agradecer infinitamente el hecho de que ustedes hayan hecho este ejercicio. Muchísimas gracias. Oigan, ¿nos podemos tomar una foto aquí? Todos, y cuando digo todos, también nuestros invitados y todos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Afuera? Ok, vamos entonces. Vamos, por favor. La última y nos vamos.